Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestras invitadas e invitados acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus conocimientos, acerca de sus vivencias y sobre todo aquello que a ti te puede servir para tu vida cotidiana. Quédate con nosotros porque hoy vamos a tocar un tema relacionado con la justicia restaurativa con un enfoque transpersonal en el ámbito penitenciario. Te invito también para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, plataforma X, plataforma TikTok y en la página de internet www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante que diariamente las oficinas judiciales y administrativas tienen para ti. Puedes descargarla y consultarla de forma gratuita. ¿Quieres conocer a nuestra invitada? Ella es Lucero Ramírez García. Vamos a ver el siguiente video. Licenciada Lucero Ramírez García. Es abogada postulante y directora general de la Asociación de Sororidad Tanatología Ana Sullivan AC. Es licenciada con máster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Ciencias Jurídicas con máster en Litigio Estratégico en Derechos Humanos Internacionales por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social en Derechos Humanos Internacionales. Cuenta con una especialidad en juicios orales por el Tecnológico de Monterrey, es diplomada y certificada en juicios de oralidad en materia penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de poseer una certificación internacional en justicia restaurativa por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Tiene la certificación internacional en Educación para la Paz con el proyecto de Educación para la Paz y Justicia Restaurativa del programa FEME aplicado a las personas privadas de la libertad en el Cerezo Femenil, y es diplomada en tanatología especializada y ha sido ponente en temas de justicia restaurativa y tanatología en diversas instituciones académicas en México y en el extranjero. Regresamos. Lucero, bienvenida a una nueva emisión de Diálogos Judiciales. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente, y agradecer porque la promoción de los derechos humanos en este grupo vulnerable, como son los hombres en condición de cárcel, y los nuevos paradigmas que son de respeto a su dignidad, nos ayudas mucho a promover todo esto que es muy bello. Pues enhorabuena, Lucero. El tema es justicia restaurativa con enfoque transpersonal en el ámbito penitenciario. Así es. Ahora, para que nuestro auditorio esté al tanto de este tema y logre ubicar estos tópicos que quizá para ustedes suenen novedosos, antes nos gustaría que nos señalaras qué es la justicia restaurativa. Mira, con el enfoque de la ONU, ella le da a todo el proceso que viene a restaurar. Y restaurar es reparar. Y reparar es, en el ámbito penitenciario, lo que es el daño a la víctima y que en este caso el ofensor se dé cuenta de el afecto, la afectación que se tuvo en un hecho delictivo. Pero algo bien importante es que también participa la comunidad, porque la comunidad también sale dañada. Las familias, en este caso de la víctima, las familias del ofensor, hay una fractura de sus valores, de su paz, y aquí lo importante es que ambos se reparen. ¿Para qué? Para que el día de mañana en la reinserción social sea efectivamente el tejer otra vez las relaciones sociales y se integren a la sociedad con una nueva conciencia. Me gustó esa parte que tú señalas de reparar el daño, pero yo me voy más atrás, Lucero. ¿Qué hechos generan ese daño?
O sea, exactamente qué situaciones que suceden en la vida cotidiana pueden causar un daño. Fíjate que las conductas en un momento de los hechos, en donde por algunas circunstancias se afectó la parte pues humana, esencial, patrimonial, inclusive de violencia para con la víctima. Se alteró, como dice Howard Ser en su libro Cambiando de lente y el pequeño libro de Justicia Restaurativa, describe muy bien los casos en donde se afecta la esfera de paz, de tranquilidad, de seguridad, y eso la víctima piensa que en todo momento va a volver a suceder un hecho así, ¿verdad? Y el ofensor también tiene la oportunidad de darse cuenta que por algunas circunstancias él está dentro de esos daños, y darse cuenta es una forma de que él reflexione, y también la afectación en este caso, de su propio entorno, de su propio, la afectación propia en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en su propia vida. Sí, claro, porque las relaciones humanas son tan complejas que todo el tiempo existen roces con otras personas, es decir, vas manejando en la carretera, en una avenida, se te mete alguien y te molestas. O si sucede un accidente, bueno, existen esos roces. ¿Para eso ayuda la justicia restaurativa? ¿Para reparar el daño que se causa debido a esas conductas como tú señalas? Claro, ayuda porque fíjate, aplicarlo en el sistema penitenciario, hay un sustento jurídico desde la ONU, la UNODC, pero también hay un sustento jurídico muy bonito en la Comisión Americana de Derechos Humanos, de la Convención. Hay un área que se llama soluciones amistosas, y en esas soluciones amistosas se hace una petición, el Estado parte, en este caso México, se le decir que está denunciado. Y algo muy interesante, Sergio, se hacen acuerdos reparatorios del Estado y no se pasa a judicializar a la Corte Interamericana, donde tú sabes que está en Costa Rica, y que has estado por ahí. Y México es uno de los países con más denuncias, pero también con cumplimiento. O sea, existe la denuncia de esas violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano reconoce esas conductas, pero asume las consecuencias, que en este caso son los acuerdos reparatorios. Interesante lo que comentas al inicio de esta entrevista, Lucero, respecto a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, esto no es un tema que haya salido desde México, sino que prácticamente en todo el mundo se habla de la justicia restaurativa, y sobre todo tu línea de investigación actual, que es en el ámbito penitenciario. Pero me llama la atención que para que nuestro auditorio esté al pendiente de lo que estamos comentando y vea que pues sí existe, sí se ha trabajado sobre eso, me gustaría que nos platicaras sobre ASTAS, Asociación Civil. Sí, fíjate que precisamente el día 19 de mayo va a cumplir hasta 14 años de haber sido fundada, iniciando para apoyar a la mujer contra todo tipo de violencia en el 2010. Y me dio mucho gusto porque hasta se adelanta, porque hasta junio del 2011 es cuando aparece en nuestra Constitución la reforma de los derechos humanos, y ya hasta lo había visto desde antes. Y luego avanzamos para que no fue solamente en la condición de la mujer, sino a grupos vulnerables. Modificamos
para el objeto social para estar acorde. Ujú. Y me da muchísimo gusto porque en esa defensa de los derechos humanos volvemos nosotros a integrar la defensa de los derechos humanos como cultura de paz también, y ahorita estamos por hacer un nuevo ajuste para estar en el contexto donde vamos a incluir la ciencia y la tecnología en el neuroderecho. Que es un tema que vamos a hablar durante esta entrevista, así que quédense porque se va a poner bueno este programa. Me encanta, soy una enamorada de la justicia restaurativa porque los seres humanos, a pesar de sus errores, tienen, y ellos se dan la oportunidad de querer ser la mejor versión de ellos mismos. Y hasta entra a los cerezos, a femenil, varonil, 1 o 2, y aquí ayuda mucho en lo que es la Agencia Estatal Penitenciaria, las autoridades, los voluntariados, todo un colectivo, y es un modelo muy, muy bello de una autorreconstrucción del yo, porque nosotros solamente hacemos los espacios, los ambientes, sabemos qué teoría aplicamos, qué dinámicas aplicamos, pero el trabajo lo hace cada uno de los internos. Y es que al final de cuentas el advertir algunas conductas tiene esa individualidad, es decir, no todos los casos son iguales, y me parece que por esa razón la justicia restaurativa te da herramientas para analizar cada caso en concreto. ¿O se podría decir que existe un parámetro general para aplicarla a todos? No, qué buena pregunta, porque en 1995 la 1DC hace un congreso precisamente para aplicar una homologación de la justicia restaurativa para la prevención del delito. Llama a los estados partes y les dice, cada uno aporte para hacer un modelo único. Y se da cuenta que cada uno de los estados tenían un programa diferente porque tienen contexto diferente. Claro. Y en la meta de aportar un programa universal de justicia restaurativa, pues sí, es un programa flexible. Es decir, y muy, muy padre, lo podemos encontrar en el Manual de Justicia Restaurativa de ONU, todo esto que explica que las organizaciones no gubernamentales como es ASTAS, AC, nos dan toda la credibilidad, el apoyo, para hacer precisamente todas esas herramientas, ¿no? Así Lucero, es. ¿qué te parece si regresando de esta pausa comercial, pues vamos a invitar al auditorio para que se quede con nosotros y dar seguimiento a todo lo que involucra la justicia restaurativa? Con todo gusto. Regresamos, Excelente. Estamos por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión está con nosotros nuestra invitada Lucero, quien nos ha estado hablando sobre la justicia restaurativa con un enfoque transpersonal en el ámbito penitenciario. Y hemos avanzado comentando por pues señalar qué es la justicia restaurativa y cuáles son sus características en la sociedad. Nos estamos adentrando al sistema penitenciario, Lucero, pero antes me gustaría que nos señalaras qué tiene que ver las Naciones Unidas con estos temas que hemos estado platicando, sobre todo con la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario. Fíjate que desde 1995 hay un congreso de la 1DC, ya tenemos 29 años. ¿Qué es lo que hace la ONU? La prevención del delito en el área de adicciones. Entonces da las pautas para que en este caso
los estados partes que trabajaban justicia restaurativa son llamados para homologar un solo programa de justicia restaurativa. Muy buen intento, muy buena perspectiva, pero se dan cuenta que no se puede homologar porque diferentes estados tienen diferentes contextos. Así es. Entonces deciden hacer un programa flexible en donde trabajemos toda la variedad de herramientas para ayudar en este caso a las personas privadas de la libertad a que se aplique un sistema humanista, un paradigma humanista. ¿Por qué? Porque llegado un momento, cumpliendo la pena, con beneficios preliberacionales, van a reinsertarse a la sociedad y que hayan trabajado efectivamente con los fines que es el sistema penitenciario, no castigar, no degradar, sino ese respeto a los derechos humanos, en donde también la víctima pueda trabajar sus post-trauma, un gran trauma cuando coinciden en los hechos delictivos. Claro. Esa coincidencia y el programa de Naciones Unidas es un programa que actualmente está en vigencia, máxime en México con la Constitución convencionalizada que tenemos. ¿Qué es lo que quería comentarte, Lucero? Porque tú señalas que desde el 1995 surgió esto a nivel internacional, ¿no? Y me imagino que desde mucho antes se hablaba sobre implementar estos tópicos. Pero ¿tú podrías señalar un momento jurídico, un momento social quizá, en el que México recibe estas bondades de la justicia restaurativa? ¿Se puede decir un parteaguas, es decir, un antes y un después? Fíjate que sí, porque desde que nuestra Constitución inicia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, se dictan las pautas de jurisprudencia internacional. Muy bien. En donde vienen a enlazarse con nuestra Constitución. Y muchos de los cambios constitucionales vienen por sentencias del derecho internacional, no nada más por los constituyentes de nuestras legislaciones. Muy bien. Entonces, ese sustento que marca las jurisprudencias de casos ganados contra el Estado mexicano vienen a ser parte de la defensa de los derechos humanos. Y mucho sobre el debido proceso que tienen nuestros internos y nuestras internas. Así es. Y eso es muy importante. Es un todo, ¿no? Y bueno, hablando desde un punto de vista pues de derecho positivo, ¿qué legislación en México sustenta la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario? Fíjate que la oralidad vino a darle todo un cambio, pero lo más importante es que la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones viene a darle ese humanismo. Y esa ley sustenta, no nada más desde el artículo 200 a 207, la justicia restaurativa, dentro del sistema penitenciario, inclusive mediación penitenciaria, mediación penal, y cuando sale el interno en el 207, la atención de justicia restaurativa post-encarcelamiento. Y ese sustento de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, en su artículo 3º, fracción 20, lo que son las reglas Mandelas, se incluye la justicia restaurativa con su plan de trabajo. Las reglas Mandelas. Sí, reglas Mandela, que es los temas de su plan de trabajo dentro del sistema penitenciario debe ser incluido la justicia restaurativa. Nos rebasa estas leyes al Estado, a las políticas públicas, porque no es fácil establecer
toda la atención que se requiere, porque es organigrama, son personal, facilitadores. Sin embargo, nosotros las ONG nos da la ONU las facultades para complementarnos y legitimarnos para frente al Estado y dar el servicio humanitario a las personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, y niños y adolescentes. Claro, Lucero, entonces se podría decir que la justicia restaurativa tiene como presupuesto lógico de inicio una sentencia definitiva de condena, o previamente o durante el procedimiento penal, el juicio penal, se podría aplicar. Fíjate que se aplica en cada momento, en todo momento. En todo momento. Pensamos que la Ley Nacional de Ejecución es hasta que ya está con sentencia firme, y no, no, es bastante extenso. Lo que está enlazado con la cultura de paz, instituciones sólidas del Objeto de Desarrollo Sustentable 16, con la transeccionalidad máxima en las mujeres, perspectiva de género, educación. Entonces, ahí está el verdadero sustento de derechos humanos para aplicarlo pro persona, en la dignidad de la persona, y es que sin todos discriminación. Los juicios no terminan con sentencia definitiva. Digo, hay veces en donde puede terminarse de forma anticipada, y ahí me parece que utilizamos las herramientas que tú acabas de señalar, ¿no? Perspectiva de género, derechos humanos, y obviamente pues se puede dar por terminado anticipadamente el procedimiento, ¿no? Sí, inclusive los beneficios que se dan, lo que es condiciones, y sobre todo el punto nuclear, reparación de daño. Sí. Y no hablamos de una reparación pecuniaria, es el perdón, es el servicio, y aquí sí entran los convenios de reparación, porque dicen, justicia restaurativa, ¿es mediación o no es mediación? ¿Verdad? Es reparación, y cuando se hacen reparación se hacen esos diálogos, inclusive el encuentro de víctima-ofensor, que algunas veces la víctima lo desea para ver que su ofensor no va a ser siempre, fue una circunstancia, y algunas veces el ofensor quiere estar en paz y quiere tener el encuentro con la víctima. Y el perdón de la víctima. Así es. Pero cuando la víctima no quiere, porque no es obligatorio hacerlo. No, pero sí hay una víctima sustituta, para que el interno pueda pedir el perdón y platicar la historia sana. Muy bien. Y es liberar, y es entender el daño que hizo en una cuestión circunstancial. Fíjate que me llama mucho la atención y lo que tú señalas en relación con que la reparación del daño no solamente es dinero. No, o sea, aquí tú nos hablaste de una serie de circunstancias que pasan, como por ejemplo, pues hacer entender a la persona la conducta que cometió, los estragos físicos, mentales, económicos que pudo haber sufrido la víctima, y finalmente pues el tema de la reparación integral es todo un caso, ¿no? O sea, es simplemente ir desde aspectos personales, económicos, psicológicos, y qué padre poder también visualizar a el agresor o la agresora desde un punto de vista humanista. Sí. Y aquí también entra la comunidad. La comunidad, llámese en el sistema penitenciario, como lo marca. Yo espero vivir para ver la mediación penitenciaria, porque la comunidad del centro penitenciario apoya. Ahí tiene todas unas condiciones. Y, por ejemplo, en YouTube encontramos un video muy significativo de entrevista con un homicida.
de Daniels, creo, y ahí la facilitadora, que era voluntaria, estuvo visitando a la hija de la víctima, porque la víctima murió, era un homicidio, y visitando a Daniel, que él quería tener la entrevista. Les concedieron 24 horas de convivencia, pero las visitas entre la víctima y el ofensor de la facilitadora se llaman visitas diplomáticas. Entonces, las bondades de los encuentros que benefician a una parte y a otra y a la comunidad, eso es las bondades de la justicia restaurativa. Pues qué interesante, y sobre todo que nuestro auditorio debe tener presente que los centros penitenciarios ya no son esa idea que se tenía pues quizá muy mala de una escuela de pillos, y pues realmente no, hay herramientas, están involucradas asociaciones civiles como ASTAS, están pues vinculadas muchas personas como tú, Lucero, que precisamente ayudan a revertir esa idea. Y bueno, ha llegado el momento de ir a una pausa. Te invito para que te quedes con nosotros porque estamos hablando sobre justicia restaurativa con un enfoque transpersonal en el ámbito penitenciario. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, Lucero nos ha estado platicando acerca de la justicia restaurativa con un enfoque transpersonal en el ámbito penitenciario. Y bueno, hemos prácticamente, nos hemos ido de la mano con Lucero para entender la justicia restaurativa, qué es lo que se ha hablado a nivel internacional, cómo México ha incorporado estos modelos internacionales, sobre todo al ámbito penitenciario. Y bueno, ha llegado el momento de que nos expliques, Lucero, qué tipo de programas aplicas tú en lo que estamos platicando sobre justicia restaurativa y cuáles son sus diferencias. Mira, hay un programa que me gusta mucho que aplicamos de hace más de 6 años que se llama Convive. Es el de aplicado en los internos hombres. Convive es una abreviación de Vive Contigo. Porque yo siempre les digo, en una sentencia, en firme, la pena es una medida cautelar corporal. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra alma no está presa. Y los internos, en una condición así, pues tienen preso también el alma y los sentimientos, las emociones y todo. Entonces, este programa Convive de los hombres, lo hemos avanzado con sentimientos y emociones que en círculos restaurativos cuentan su historia, porque su historia sana. Las reglas que nosotros tenemos y nuestros voluntarios que entran con nosotros es de que quien tenga el objeto del habla tiene la libertad de hablar, nada más no ofender a terceros, pero sin cuestión de tiempo, ¿verdad? Y eso les ayuda mucho. Pero hay otro programa que me gustó mucho, el de mujeres. ¿Por qué? Porque cuando hasta se inicia a aplicarlo en los hombres, quisimos aplicarlo para con las mujeres y no dio resultado. Entonces tuve la oportunidad de estar en un circuito europeo de derechos humanos internacionales en Francia, y no fui a visitar ni el Arco del Triunfo ni nada, me quedé en el departamento ahí a hacer el programa FEME. Muy bien. Para las mujeres.
Feme, que es mujer. Porque Francia es una cuna de la lucha de muchas mujeres en la historia, sí, claro. En la defensa del voto. Sí, entonces, ahí me inspiré, venimos a aplicarlo y lo aplicamos, ese proyecto para la certificación de Educación para la Paz, certificación internacional con un modelo de Danech, porque él decía, tú sabes que la mujer en su materialidad, máxime en un centro de internamiento, claro. Y decía Danech, él maneja justicia restaurativa en su manual, muy poquito, pero tuve la oportunidad de preguntarle directamente, ya falleció, pero dice, para restaurar es importante el amor en la familia. Y yo dije, a ver, ¿y cómo vamos a manifestar el amor en la familia? Claro. Dámele la receta, ¿verdad? Y dice, la cercanía. Y me encantó, porque esa cercanía amorosa no corta las distancias de las mujeres privadas de la libertad con sus familias. Y se aplicó al mismo tiempo el modelo transpersonal de un protocolo post-trauma de Clarisa Pinkola Estés, representante de la teoría junguiana, porque ese protocolo internacional, Clarisa lo aplicó en una prisión femenil de Dublín, California, en Estados Unidos. Y entonces eso nos ayuda, es nada más como un protocolo que nosotros tomamos para que se aplique con las mujeres y dio resultado. Porque aquí la diferencia que tú me preguntas es que con los hombres podemos nosotros llevar las pautas de las dinámicas de la mochila resiliente, de hacer teatro, de escenificar, de hablar, pero con las mujeres no. Con las mujeres aplicamos otro tipo como de actividades que son los cuentos. Los cuentos de Clarisa Pinkola Estés, junguianos, diferentes. Hay dos libros de ella, Mujeres que corren con lobos, pero Desatando a la mujer fuerte, habla de la madre tras el muro. Y precisamente tras el muro es dentro del sistema penitenciario, en las mujeres, con la materialidad de la Virgen de Guadalupe. Que es un ícono referente, ¿no? Sí. De paz, de bienestar. Exacto. Pero un referente internacional. Así es. Y lo que aporta Clarisa Pinkola Estés es la materialidad, porque es nuestra madre, ¿verdad? Y ese arquetipo junguiano para con la mujer privada de la libertad, nos ha ayudado a que ella también libere y se incorpore a la sociedad y cuente las historias. Así es. Entonces tenemos estos dos programas, Convive para los hombres y FEME para las mujeres. Así es. ¿Qué pasa con las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué tipo de programas aplicas? ¿Cuáles estás explorando? ¿O qué se ha dicho sobre eso, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, principalmente en ASTAS? Pregunta muy interesante, Sergio. Gracias, porque a mí se me hubiera olvidado. Fíjate que actualmente el sistema integral, la ley integral para los apoyos de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, nos lleva a que también, inclusive fíjate qué curioso, la ley de ejecución son sanciones. De los internamientos, y hay mucha apoyo con los principios de interés superior del menor, el principio del libre desarrollo de la personalidad
las sanciones de privación de la libertad son muy poco comunes. Muy bien. Es cuando han sido delitos muy graves. Y qué bueno que me preguntas, porque en 1 o 2 meses vamos a iniciar justicia restaurativa con las adolescentes mujeres. Muy bien. Aplicando 10 sesiones en un programa de FEME adecuado al nivel. A las niñas o adolescentes en su caso. Así es. Logramos tener la certificación para atender a niños y adolescentes, porque la ley es muy clara, que si no tienes formación profesional de conocimiento de los derechos de la infancia. infancia. Los derechos de la infancia, no puedes hacer una interacción. Sí, una estrategia de apoyo. Y bueno, ya estamos listos. Muy bien, pues esperemos que próximamente nos platiques sobre tus experiencias en la aplicación de estos programas, y sobre todo que al final de cuentas, teniendo la experiencia de la aplicación de Convive y FEME, en donde pues tuviste que hacer esta distinción de género, pues será todo un caso. Ahora, ¿cómo visualizar a las personas que pertenecen a colectivos? Es decir, no solamente existen hombres y mujeres, hay personas que se identifican de diversa manera. ¿Cómo incluyes en tus estudios, ejercicios, dinámicas a estas personas para que no se sientan excluidas o discriminadas? Excelente pregunta. Primero, la no discriminación. El respeto pro persona y los apoyos de las autoridades en los centros penitenciarios. Nos podemos identificar cuáles son las verdaderas necesidades. Y excelente pregunta, porque me ayudas a decirte que en los hombres tenemos un test para medir el grado de resiliencia. Muy bien. Con unos test de unos indicadores de trauma, manejando miedo, tristeza y enojo en el momento de los hechos. Allá y entonces, y medimos con esa misma miedo, tristeza o enojo con aquí y ahora. Muy bien. Y podemos de manera individual conocer qué grado de resiliencia tienen y cuáles son los puntos donde podemos apoyar de manera individual. Perfecto. Entonces, te platico que una vez fui llamada de la Agencia Estatal Penitenciaria para apoyar un duelo de pérdida de muerte de una pareja, de una mujer que murió de cáncer, su pareja mujer, y el atender esa parte de dignidad humana. Imagínate un duelo de esa, y se aprovechó para también una interna que necesitaba atender su duelo. Ella mató a su pareja por unas condiciones, sí, y está ahí, pero a la hora de intervenir el modelo de tanatología, que es psicología transpersonal, expresión de emociones e imaginería, ese modelo te das cuenta que es una mujer que siente, que sigue amando, y que puede identificar en los hechos, y que tiene una gran espiritualidad, aceptación y adaptación para tener una vida digna a pesar de de estos momentos tan traumáticos, y se aplicó lo que es el duelo, la atención de intervención de duelo para su sanación. Muy bien, pues yo me quedo con una frase que señalabas hace unos momentos, en el sentido de que una sentencia de condena no solamente priva de la libertad, sino que también pudiera privar de otras cosas como sentimientos, emociones, pero realmente no es así. Sobre eso no se está preso. Me encantó esa frase. Entonces vamos a una pausa, regresamos al último bloque de este programa. Recuerden, estamos hablando sobre justicia restaurativa. Regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, bueno, hemos prácticamente recorrido todo lo que corresponde a la justicia restaurativa con un enfoque transpersonal en el ámbito penitenciario. Tú nos has señalado diversas herramientas que se utilizan no solamente en sede internacional, sino en sede nacional y que cada una tiene sus particularidades. Ahora, para avanzar en este tema, Lucero, me gustaría que nos señalaras cuántos tipos de paradigmas humanistas existen y, sobre todo, aplicarlos al ámbito penitenciario. Fíjate que hay un paradigma humanista tradicional, pero hay uno que me gusta más, que es el paradigma humanista con enfoque en derechos humanos. Porque lo que es la dignidad humana, pro persona, y sobre todo las teorías que sustentan al humanismo. Muy bien. No podemos hablar de humanismo sin hacer referencia a Carl Rogers en el proceso de convertirse en persona. Y esa es la oportunidad que tienen los internos y las internas de continuar un proceso de persona. No podemos dejar de hablar, a mencionar a Viktor Frankl, con su logoterapia en la búsqueda del sentido. Las personas en los centros penitenciarios tienen también derecho a encontrarle un sentido a su vida. Porque su vida no termina ahí, al final tienen una sentencia condenatoria en su contra, pero pues la justicia restaurativa les brinda esta posibilidad de crecer. Y las relaciones intrapersonales e interpersonales se dan dentro del sistema penitenciario también. Claro. En el aquí y el ahora, ahí están con una mente, sentimientos y emociones libres para ser educados. Justicia restaurativa educa a identificar sus emociones y sentimientos a través de la mochila resiliente. No podemos hablar de un sistema humanista con un enfoque transpersonal sin hablar a Carl Gustav Jung, puesto que nos estamos utilizando los aportes de Clarissa Pinkola Estés en el área de las mujeres. ¿Qué es lo que dice Carl Gustav Jung que me encanta? Dice, conozca todas las teorías, conozca todas el conocimiento, pero a la hora de tocar una alma, que sea una alma. Entonces, nosotros conocemos desde astas el sustento teórico, pero a la hora en que vamos es tocar nuestros enlaces de afecto y de amor con quienes también saben dar afecto y amor y hacia ellos mismos. Entonces, esto es lo que hace la justicia restaurativa transpersonal. ¿Qué significa transpersonal? Ir más allá de la persona. Y quiero comentarte con mucho gusto que la Escuela de Desarrollo Transpersonal Español en Madrid, que por ahí tenemos un curso sobre círculos de mujeres humanistas, con un enfoque humanista. Es el que vamos ahora a aplicar con las adolescentes y a perfeccionar esos programas que han venido aplicándose. Muy bien, pues mucho éxito en la aplicación de esta nueva experiencia. Y bueno, me gustaría obviamente que nos comentaras algunas anécdotas que te haya tocado pues experimentar, saber, como tú dices, alma con alma, y sobre todo resultados positivos, ¿no? Para que nuestro auditorio sepa que la justicia restaurativa tiene un efecto útil. Claro, fíjate, tenemos un caso de éxito. No puedo decir nombres, pero sí estuvo con la aplicación dentro del sistema penitenciario con los apoyos de justicia restaurativa, tuvo encuentros de víctima ofensor y con la familia para el perdón, con su mamá, con su esposa, y pudimos entregarle una constancia para que le dieran su beneficio preliberacional, y ya tiene como 4 o 5 años, 4 años trabajando bien con su familia, apoyando
perfectamente. Pero una anécdota en el cerezo número 1, en un círculo Sí. de hombres, generalmente se inicia con una pregunta generadora y se va pasando el objeto de habla para que ellos Cada uno vayan. participe. Sí, esa pregunta generadora es para ellos, porque lo que expresen no es para nosotros, es para ellos. Sí. Y preguntamos, ¿qué te gustaría cambiar para que tus circunstancias por las que estás aquí no se hubieran dado? Y empezó en el círculo, Sí. pues que ser más responsable con su trabajo, no habérsele hecho las cosas fáciles, haber tenido una mayor empatía con su familia, personas, sí. pero uno de ellos dice, a mí me gustaría cambiar de cerebro para pensar de diferente manera. Wow. Me encantó porque él estaba hablando de lo que el neuroderecho Así nos es. puede aportar desde un estudio de la tecnología, de lo que son el encéfalo, ¿verdad? Y toda la visión cerebral con un sustento de neuroderecho, neurociencia y neuroherramientas como los peritajes en violencia espiritual en la mujer, que aporta el neuroderecho. Pero algo sobre las mujeres, Sí. que también me encantó. Primero trabajamos en el ámbito penitenciario con los hombres. Ajá. Y intenté aplicar las dinámicas y nada que ver. Entonces, el programa FEME tiene sus temas, sus objetivos y algunas dinámicas. Sí. Que yo ponía lo de ya bien aplicado, con buenos resultados, y acá no. Las mujeres quietas, no hablaban, Muy como serias, distantes. sí, y bueno, aquí estamos y vamos a llegarles, ¿verdad? Pero lo más bonito es que estábamos en un local Sí. en donde estaba la biblioteca. Entonces no había cámaras. Y entonces quedamos, tenían miedo a hablar, no estaban acostumbradas a expresar sus emociones, Sí, claro. había represión de ellas mismas. Y cuando quedamos en una regla, aquí es como en Las Vegas. Lo que se habla en Las Vegas, Queda en Las se Vegas. queda en Las Vegas. Muy bien, qué buena dinámica. Y me encantó porque ellas empezaron a tener la Más confianza, confianza de hablar. empezaron a soltarse entre ellas mismas y aquí sí aplicamos, ahora sí, el protocolo de postrauma. ¿Por qué postrauma? El ingresar al penal, Claro. hay una pérdida de la libertad. Sobre todo en el ámbito emocional, ¿no? Tiene cierto peso el hecho de ya no poder pues ir a donde tú quieras, sino estar simplemente ahí, pues tiene un grado emocional complicado. Sí, y sabes que en ese espacio de Las Vegas, ¿verdad? Ahorita ya se cambiaron, ya están en el otra área. Nos resultó, porque ya empezaron a nosotros al contar los cuentos de Clarisa, ellas encontraban un anclaje para continuar el suyo. Abriéndose a ustedes. Así es. Y nos sirvió los cantos del temazcal. Así que con tambores, las fuiste motivando para que ellas se sintieran cómodas. soy mujer guerrera cantándole al universo, me protegen las estrellas y las diosas viven en mí. Muy bien. El arquetipo de las diosas de Carl Gustav Jung, perdón por la voz. Adelante, si adelante, tuviera adelante. mejor voz no estaría aquí. Estuviera Sin problema. allá en Hollywood. Pero sí es la esencia de la mujer guerrera que está ahí Y se enfrenta a sí misma. con ¿verdad? la esencia y
y de trabajar hacia su reconstrucción del yo. Fue una experiencia muy bella. Pues qué interesante que te das la oportunidad de no solamente investigar en forma teórica lo que han dicho unos y otros autores, así como autoras, de elaborar protocolos de actuación, de concretarlo, pero no de llegar muy frío y decir yo ya hice mi trabajo, ayúdenme a hacer el suyo. No, sino de maniobrar lo que está pasando en el momento, ¿no? Cierta resistencia de las participantes, pues que tú lo vas sacando adelante. Lucero, prácticamente ya estamos llegando al final del programa, pero no quiero despedirme sin antes preguntarte sobre lo que se viene para la justicia restaurativa y sobre todo el neuroderecho. Gracias, porque es una pregunta muy interesante. Las condiciones cambian y los programas deben de perfeccionarse. Si tenemos las herramientas del neuroderecho y la neurociencia, donde ya hay una iniciativa de ley por el artículo 73 constitucional que va a revisarse y que se apruebe como la Constitución de Chile. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros hasta hacemos? Primero, el acopio de toda la información, de todo lo nuevo, de todo lo que viene en beneficio de las experiencias de otros países. Y luego ya con eso vemos hacia la legislación, en este caso, de los relativos, las sentencias en el derecho internacional, en los casos también de justicia restaurativa, y elaboramos un programa con el sustento teórico, pero aplicado en lo que son las dinámicas, a lo que son las bases, ahora sí, de la comunidad, de las personas privadas de la libertad. Hacemos el registro y es como podemos nosotros revisar los avances y poder perfeccionar con nuevas herramientas que nos permita hacer una efectiva aplicación de la esencia humanitaria, transpersonal de la justicia restaurativa, porque ese es el fin, reparación de daño integral. Y nos gusta mucho porque quienes en los círculos se olvidan de su condición para estar interactuando con juegos, con risas, con cantos, de igual a igual. El silencio, ¿no? A veces el silencio da muchas herramientas. Sí. Pues Lucero, ha llegado el momento de cerrar este programa, no sin antes invitarte a ti y a nuestro auditorio para que consulten la página que está apareciendo en este momento en pantalla y ustedes pues descarguen de forma gratuita las publicaciones que tiene el Poder Judicial de Nuevo León. La pueden hacer de forma gratuita y en el momento que ustedes consideren. También, Lucero, me gustaría compartirte esta taza de diálogos judiciales para que en tus prácticas muy interesantes que realices, pues puedas ahí traernos en mente y pues próximamente estés con nosotros platicándonos de las experiencias que tuviste con este programa aplicado a niñas y adolescentes sobre justicia restaurativa. Siempre es un gusto dialogar contigo en estos temas de interés que son inacabables, inagotables. Así es. Gracias por estos bellos diálogos judiciales y la oportunidad de promover los derechos humanos en el ámbito judicial. Así será, Lucero. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Esto fue Diálogos Judiciales. Transmitimos por la señal de Canal 28. Hasta luego.